Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. No me voy a demorar mucho en la entrada con el caso, simplemente quería deciros una cosita que me sale del corazón y es daros las gracias por la acogida que le habéis dado al podcast, ¿vale? Uno siempre tiene previsiones, tiene sueños, tiene... Ay, ojalá esto lo escuche mucha gente, pero el tiempo me ha enseñado a ser realista con el tema de las novelas y todo eso, porque al final lo que uno quiere no siempre es, y la verdad que he ido con pies de plomo, ya lo conté también que pensaba hacerlo así con el podcast, pero sí que es cierto que más que nunca he ido muy... sin tener muchas esperanzas de que esto realmente pasara lo que ha pasado, que lo habéis escuchado masivamente. Me habéis dado mucho feedback, muchas opiniones, no paráis de enviarme fotos de que lo estáis escuchando, mira lo que estoy escuchando ahora, me encanta. Me habéis dado muchos consejos sobre cómo hacerlo mejor, algunas cositas que gustan más, que os gustan menos. Haré lo que pueda con ello, porque al final, lo que comenté también en el primero, sigo pensándolo. No quiero que esto sea algo artificial, ¿vale? Que sea... Al final no quiero decir que los otros podcasts lo sean, pero creo que sí que suenan un poco a veces artificiales, a veces con tanta edición, con tanta lectura de guión, cosa que está muy bien porque los hace mucho más profesionales. Yo alabo eso y quizá algún día lo haga así porque entienda que tiene que ser así. Pero por el momento quiero seguir siendo yo. Quiero mostrar el Blas que os muestro, pues eso, en charlas, en presentaciones de libros. ¿Qué es este? Es un Blas que suelta muchas coletillas. Es un Blas que duda, es un Blas que se equivoca. Y quiero mostrarlo así, ¿vale? Un programa sin edición, sin cortes, si puede ser, porque lo mismo tengo que cortar porque recibo una llamada a mitad del podcast, ver esto es así, y luego reenganchar, pero en realidad hacerlo sin pensar, pues bueno, pues voy a parar aquí porque ya he contado esto bien y ahora tengo que hacerlo perfecto. No centrarme en nada de eso, sino en contaros lo que sé y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, creo que sí que también estaréis notando que la calidad del sonido, espero que haya mejorado bastante, porque estoy grabando ahora con un micro bastante profesional, muy profesional. Todo eso gracias a mi amigo Senen, que escuchó el primer podcast, pensó que era un desastre absoluto, cosa que no le quito razón, y dijo, pues no vas a grabar más así, y me llegó con un micrófono altamente profesional con el que estoy grabando ahora, que todavía tengo que pillar en la maña porque estoy grabando a una distancia, unas cosas para que se escuche lo mejor posible, ¿vale? Y ahora sí que me voy con el caso. Es un caso, ya os dije que no iba a hablar siempre sobre asesinos en serie, ni mucho menos. Quería hablar sobre cosas criminales que tengan que ver con el mundo de la criminología en general. En este caso voy a traer un crimen que sucedió hace 2 siglos ya, o un siglo y medio, en la ciudad de Córdoba. En la ciudad no, en la provincia de Córdoba, mejor dicho. Es muy curioso por varias razones. Primero por la cantidad de víctimas que hubo en un solo día, y luego por la razón por la que sucedió el crimen. Estad atentos porque creo que os va a gustar. Os presento el crimen de Cintas Verdes. El crimen de Cintas Verdes tiene ese nombre por algo tan sencillo como el apellido de la persona que cometió el asesinato. El tipo en cuestión se llamaba José Cintabelde Pujazón. Creo que ya no hace falta que entendáis que ese apellido da lugar a una simpática confusión. Cinta Verde, Cintas Verdes. Pues a él le llamaban y le conocían como Cintas Verdes, pues por su apellido. Yo personalmente no lo había escuchado nunca. No sé si vosotros ahora me vendréis en los comentarios a decirme que sí, que es un apellido muy común, quizá en la zona de Córdoba o en el sur. Yo desde luego no lo había escuchado en mi vida y me parece cuanto menos curioso. El crimen ocurrió en el año 1890. Ya veis que los cálculos los he sacado un poco por encima de que hace un siglo y medio más o menos. Y la cantidad de víctimas fueron 4 en un ratito. Entonces, pues todo eso llama la atención. Pero si tuviera que quedarme con un solo dato sobre el crimen que me dijera, vaya, qué curioso es este, es la razón por la cual se cometió ese crimen. El asesino buscaba ir a ver toros esa tarde, ¿vale? Su razón era cometer un robo para tener dinero para ir a los toros, para comprar una entrada y disfrutar, pues, el que los disfrute, ¿no? Los toros. Curioso. Bueno, vamos con los datos y cómo sucedió el crimen. Como siempre, voy a tirar de cabeza y de una pequeña chuleta que llevo aquí para no perder la cronología, porque tiene su aquel, ¿vale? Pero bueno, voy a soltarlo todo de cabeza y como siempre digo, habrá cosas que repita, cosas que me salte, pero tenéis que quererme como soy. Bien, José Cintabelde nació un 14 de septiembre del año 1863 en el barrio de Almedina, en Almería. Era hijo de Juan Cintabelde
y de María Bujazón. El padre era albañil y eso fue lo que les llevó a buscarse la vida fuera de Almería y trasladarse a Córdoba. Nada más llegar, Cintabelde, el hijo ya, comenzó a hacer el servicio militar. Se decía de él que no era demasiado buen soldado. De hecho, recibió más de una reprimenda y algún que otro castigo por jugar a algo que se llamaba allí como juegos prohibidos. No me ha dado tiempo a investigar qué son los juegos prohibidos, pero me imagino que alguna cosita que estaría un poco censurada en la época, algún tipo de juego de cartas. No lo sé, no lo sé. Podemos imaginar cualquier cosa con los juegos prohibidos. El tema de la albañilería, que venía arrastrando y había mamado en su casa por parte de su padre, le sirvió para al menos hacer algo de provecho en el ejército, que fue construir, participó en la construcción del cuartel de Marrubial, ¿vale? Lo que es ahora el Archivo Histórico Provincial de Córdoba. Y también el antiguo cuartel de Alfonso XII, ¿vale? Lo que es ahora la base logística militar. Eso es lo que hizo en el ejército y bueno, pues lo acabó dejando porque vio que no era lo suyo el tema militar. Cuando lo deja, conoce a Teresa Molinero, que era vecina del barrio de Santa María. Para buscarse la vida, pues empezaron a preguntar en muchos sitios, haciendo lo que fuera, ¿vale? Entonces encontraron trabajo ya fuera de Córdoba capital, de concreto en la sierra, en una finca que se llamaba El Jardincito. Este dato es súper importante porque es fundamental para el desarrollo de la historia, ¿vale? Una vez que encuentran trabajo allí, también comienzan a vivir y hacen labores de labranza. Como digo, la finca está ubicada en la Sierra de Córdoba y es propiedad del duque de Almodóvar. Aunque fuera propiedad de ese hombre, pues él no vivía allí. Entonces había un capataz encargado que era Juan Castillo y su mujer se llamaba Antonia Córdoba García. Esto también es de vital importancia porque forma parte de la desgracia, ¿vale? La pareja de Juan Castillo y de Antonia Córdoba, los capataces de la finca El Jardincito, tuvieron 3 hijas. La más pequeña incluso fue amamantada por Teresa Molinero. O sea, al final eso, quieras que no, pues hizo que creara un vínculo muy grande de ambas parejas. Una amistad bastante grande. Pero la desgracia llegó a la pareja de capataces y la pequeña murió. No sé las circunstancias, no pongo en duda nada, simplemente digo que murió. Y eso hizo pues que la pareja pues entrara en una crisis bastante gorda y al final la amistad se enfriara tanto hasta el punto de que se llegó a romper, ¿vale? Eso hizo que ellos buscaran trabajo en otra finca, no muy lejos de allí, y salieran de esa y se trasladaran a vivir a esa finca. Hasta ahí, de momento, a pesar de la muerte de la pequeña, en cuanto a crimen, todo bien. Pasa el tiempo y llega el 25 de mayo del año 1890. Esta fecha es importante. ¿Por qué? Porque José pastoreaba un rebaño, de ahí de la finca en la que estaba ahora, sale a pasear con el rebaño y pasa muy cerca de la finca El Jardincito. El capataz lo ve y, un poco recordando los tiempos antiguos en los que tenían una gran amistad, le invita a comer. Le dicen que pase dentro y que, bueno, pues quizás sirva para limar asperezas. Allí, pues como no, pues corre la buena comida, el buen vino, sobre todo, y eso hace que entre copa y copa, pues más o menos recuperen la amistad que tenían antes. Hasta tal punto, sobre todo también por el tema de la bebida, que Antonia y Juan, los capataces, se les vaya un poquito la lengua y digan que han ganado una gran cantidad de dinero vendiendo 2 vacas en la Feria de la Salud el día anterior y que lo tienen ahí en casa, guardado. Después de esto, ya cuando ya borracho perdido, José Cintabelde, Cintas Verdes, como conocemos aquí en el caso, se va de la finca en dirección a la suya, sacando otra vez el rebaño, llevándolo para allá, pero con la idea metida en la cabeza de que la pareja pues tiene una cantidad de dinero importante. Esto no cobra importancia hasta 2 días después, en los que José Cintabelde de repente se entera de que en la Plaza de los Tejares, en Córdoba, hay una corrida de toros, en la cual están anunciados en cartel Guerrita, Lagartijo y Espartero.
José Cintabelde no se podría decir que fuese un aficionado total a los toros. Ni siquiera parece ser que entendiera demasiado del toreo. Pero no sé muy bien por qué, si no te gusta, era muy, muy, muy fan de Guerrita. Eso es como si yo ahora mismo dijera, no entiendo de fútbol, no me gusta ni siquiera verlo, pero soy un gran fan de X futbolista, dices tú. No sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, el caso es que José Cintabelde era absoluto fan de Guerrita y eso hace que él quiera ir sí o sí a esa corrida, que quiere verla en la Plaza de los Tejares de Córdoba. ¿Cuál es el problema? Que no tiene dinero. Y al no tener dinero, evidentemente, y con esas ganas inmensas de querer ir, pues dice, pues voy a buscarlo. Y no se le ocurre otra cosa que ir a la finca del Jardincito a conseguirlo. La mala idea ya se le presupone bastante en el momento en el que abandona la finca en la que vive él, porque ya sale en un bolsillo con una navaja, que sí que es cierto que solía llevar casi siempre encima, pero el hecho de que cogiera una vieja pistola que también tenía por ahí guardada y le pusiera 6 balas, también nos dice que quizá no iba con la mejor de las intenciones hacia la finca. Pero bueno, con esas sale y se encamina hacia ella. Seguramente se comentaba luego también, cuando ya se le jugó y todo eso, que tenía un plan muy trazado, pero yo creo que al final lo que pasó allí es que todo se le puso de alguna manera de cara para que le saliera, entre comillas, bien para él, porque para el resto, pues por desgracia no fue así. Cuando llegó, se encontró nada más entrar con Antonia. De hecho, también, bueno, ves, como al final me voy acordando de detalles, una de las cosas que decían que tenía premeditación todo lo que hizo, es que además sabía de sobra él que Juan Castillo estaba fuera porque estaba en la Feria de la Salud. Es decir, aprovechó un momento en el que, digamos, el capataz estaba fuera para llegar a cabo su fechoría. Bueno, volvemos, retomo. Cuando llega, se encuentra que estaba Antonia con sus 2 hijas sentadas ahí en un poyo fuera de la finca, de la casa en realidad, junto a uno de los trabajadores de los que estaban allí, pues haciendo labores también de labranza y todo eso, ¿vale? Como la finca tiene una particularidad, y era que sus naranjas eran famosas en toda Córdoba. Entonces, parte de su plan era, para quitarse de encima al guardés que estaba allí con ellas, era pedirle medio ciento de naranjas. A esa petición, eso no extraña porque todo el mundo iba a pedir naranjas ahí al Jardincito. Ante esa petición, el guardés pues se fue con él y dice, venga, vámonos al naranjal y te doy lo que me has pedido. Y Antonia, pues sin ningún tipo de sospecha, como era lógico, se metió en la casa con las 2 chiquillas. Nada más llegar al naranjal, el guardés pues se subió a algo, se puso de espaldas para coger las naranjas y José, sin ningún tipo de duda, sacó la navaja y lo acuchilló, ¿vale? Hasta tal punto que le dio 6 navajazos y el hombre, pues, aunque quedó moribundo en el suelo, pues no tardó mucho en morir, ¿vale? Primer escollo, vamos a decirlo así, superado. Con eso se va dentro de la casa, ya a buscar o bien a Antonia o bien al dinero, pero se encuentra con Antonia nada más entrar. Y él, ni corto ni perezoso, le pide el dinero. Oye, mira, que quiero que me des el dinero que ganaste el otro día, no sería antes de ayer, sino el otro día, para irme a los toros. Pues ella evidentemente dijo que no y se forma una revuelta entre ambos que se resuelve, por desgracia, con José Cintabelde sacando la pistola de su otro bolsillo y disparándole a bocajarro en la cara, en el rostro, ¿vale? Antonia cae al suelo, él la da por muerta porque pues no sé, uno no se imagina que pueda sobrevivir una persona a eso, y se da cuenta también que la chiquilla está cerca de ella. Entonces ella, asustada, echa a correr hacia la cocina. Entre los gritos aparece otro trabajador, ¿vale? Entre el revuelto aparece otro trabajador que acude rápido a ver qué ha pasado. Y José Cintabelde, pues ya envuelto en una furia asesina, vamos a decirlo así, se lanza, primero intenta dispararle, pero el arma no funciona. Entonces, pues así una pistola vieja no funciona. Entonces saca otra vez la navaja y se lanza hacia él y le apuñala en la boca. Después de eso, le saca la
la pistola otra vez y ya sí que dispara y sí que funciona y queda el hombre muerto en el suelo. Después de eso, ya totalmente cegado, esta parte me cuesta relatarla porque, a ver, todo lo que tiene relación con los niños a mí me cuesta muchísimo. Soy padre y lo he dicho muchísimas veces, a mí cada vez que tenga que hablar, pero al final el crimen fue así y es una parte que me cuesta y seguramente yo aviso que es dura, ¿vale? Se va a por la pequeña de 6 años y la mata. No voy a contar cómo, simplemente en la cocina la mata. La chiquilla gritando y todo eso y acaba con ella. De repente, sin que lo esperase evidentemente Cinta Verde, aparece Antonia, después de haber recibido el disparo en el rostro, y aparece como puede en la cocina suplicándole perdón y que no mate a sus hijas. Entonces él le dice, dime dónde está el dinero, y ya está, se acabó. Ella le confiesa dónde está el dinero, pero él, pues totalmente ya metido en que se va a cargar a todo el mundo, le vuelve a disparar. ¿Vale? Entonces, otra vez ella queda tendida en el suelo, ya pensando que sí que está muerta. Ya no contento con lo que había hecho, también se fue a buscar a la pequeña de 2 años y acabó también con ella. ¿Vale? Ya llevamos 4 muertes. Y digo 4, quizás hayas contado, dirás, van 5, pero es que Antonia logró sobrevivir. Que eso es lo más impactante. Bueno, lo más impactante no es, pero es impactante. Que Antonia logró sobrevivir. Entonces José Cintabelde se fue al sitio donde le había dicho a Antonia que estaba el dinero, lo cogió, se lavó en un arroyo cercano que había en de la finca, se lavó la cara, también lavó un poco su ropa para que no se viera la sangre que llevaba, y tranquilamente el hombre se fue a su finca donde vivía y allí, como si no hubiese pasado nada, el tío guardó la navaja, guardó la pistola, almorzó, se adecentó todo lo que pudo y se fue a los toros, que ese al final era su principal preocupación, ir a los toros. Allí, voy a entrecomillar, disfrutó de una tarde taurina, totalmente ajeno a que en unos minutos lo iban a detener. ¿Cómo sucedió la detención? Pues fácilmente, os lo cuento. Ya digo que en la finca trabajaban varias personas. Entonces, un esquilmero de la propia finca escuchó pues todo el revuelo y sobre todo cuando ya se marchó José Cintabelde y Antonia, medio moribunda, comenzó a pegar gritos y pidiendo auxilio, apareció el esquilmero y, claro, después de socorrerla, se fue corriendo a la Guardia Civil para dar el aviso porque ya le había contado todo, lo que había sucedido, quién era el asesino y todo. Entonces él se fue a la Guardia Civil para que detuvieran a José Cintabelde. Cuando llegó, un guardia civil llamado Vicente Paredes escuchó todo lo que le había dicho, pues, muy sorprendido, y lo primero que hicieron fue ir evidentemente a la finca donde ahora trabajaba y residía para detenerlo. Cuando llegó allí, la mujer de Cintabelde, ajena también evidentemente a todo lo que había sucedido, le contó que el desgraciado se habría ido a los toros, cosa que evidentemente dejaría a la Guardia Civil con una cara interesante. ¿Qué hicieron para poder detenerlo que no se escapara? Pues Vicente Paredes, el Guardia Civil, ordenó, fue a la Plaza de Toros, todavía no había acabado la corrida, y ordenó que cerraran todas las puertas menos una, que pusieran la excusa que quisieran para que todo el mundo saliera por una misma puerta y así no pudiera escapar. Y de una manera tan sencilla se detuvo a José Cintabelde, cuando salió, evidentemente. Una vez en la cárcel, se cuenta de él que se volvió profundamente religioso. Esto no es la primera vez que lo escucho. Supongo que es una manera de redimirse, o no lo sé, porque muchas veces muchos asesinos, tanto asesinos en masa como es él, o asesinos en serie, muchas veces se entregan a la religión y a Dios una vez han cometido lo que han cometido. Y José Cintabelde no fue diferente. Allí pidió poder casarse con Teresa de modo religioso y pues se dice de él que pues estudiaba mucho la Biblia, que empezó mucho a hablar de Dios y pues no sé si buscando pues eso, pues una redención o que cuando llegara la hora del juicio no fuera la pena tan dura como realmente ya se esperaba. Como digo, llegó el juicio
el día 26 de noviembre del año 1890, y ahí no hubo ninguna duda de que se debía condenar a pena de muerte. Los periódicos, esto lo he podido ver yo, se hicieron mucho eco desde que su detención, que sucedió el 27 de mayo, hasta prácticamente el juicio. Se hablaba casi a diario con nuevos datos, porque todo esto yo lo sé ahora y lo sé contar de corrido, pues que ya está todo claro, ¿no? Pero en el momento, pues cada vez iban saliendo más datos. Y sí que me he dado cuenta que todos los periódicos de Córdoba, incluso ya los de tirada nacional y algunos de Madrid, todo eso ya se hacían eco pues casi todos los días, porque fue un crimen que conmocionó a toda una sociedad, porque al final ya no solamente era el hecho de que hubiese matado a 2 adultos, 2 trabajadores de la finca, sino que además ha matado a 2 niñas indefensas, pues solamente porque sí, ¿vale? Porque no hay otra razón porque las mató, porque él su único afán era todo lo que haya por delante me lo llevo. Y eso es duro de asimilar. No tardó mucho, 2 meses más tarde, el día 6... Bueno, perdón, 2 meses. 7 meses más tarde, el día 6 de junio del año 1891, fue ejecutado por el medio de garrote vil. No sé si sabéis lo que es el garrote vil, pero es una práctica realmente dura y... Si no la sabéis, solo por curiosidad, os animo, yo no voy a relatarla, solamente os animo a curiosear sobre lo que era el garrote vil. No era golpearle con un garrote, ¿vale? Era otra cosa, para mí más dura. Y sobre todo, lo curioso de esto es que eran ejecuciones públicas. Eso sí, la ejecución de José Cintavelde fue la última, que se hizo pública en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, por lo que al final también marcó un hito en ese sentido. Pero bueno, como veis, este caso que os he traído hoy no es un caso tan extenso como el que os conté la semana pasada, sobre todo también por el número de víctimas y por el trasfondo que también tenía Alexander Pichulski, pero sí que es muy impactante, sobre todo por tratar, entenderlo creo que no lo vamos a entender nunca, pero sí ver lo que puede llevar a una persona a cometer un homicidio, además un homicidio en masa, como fue el caso de José Cintavelde, cuando su intención ya ni siquiera era robar para comer o para tener dinero para, yo qué sé, no lo sé, que tampoco lo justificaría, sino simplemente para ir a vivir una tarde taurina, cuando ni siquiera le gustaban los toros. Es que cuanto más lo piensas, creo que más loco es lo que hay dentro del caso, ¿no? Entonces es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y por eso quería contárosla. Y además la crueldad, ya no solamente porque al final quitar cualquier vida es una crueldad absoluta, pero ya cuando directamente matas a 2 niñas que no tienen nada que ver con nada, que no lo sé, si es que no le encuentro ningún tipo de sentido a nada, sobre todo cuando dices tú, bueno, quizá la de 6 años podía hablar y decir, ha sido es que tampoco tiene sentido, pero bueno, aún mirado y rebuscado más, podríamos decir eso. Pero ya cuando se vaya a atacar también a la de 2 años, que no sería, no lo sé, si es que no, ya digo, como padre además me afecta especialmente cualquier cosa que tenga que ver con los niños. Al final, una vida es una vida, tenga la edad que tenga, pero cuando ya hay niños por en medio, pues a mí me toca todavía más. Supongo que la mayoría, y espero, de lo que estáis escuchando esto también. Y bueno, este es el caso de José Cintavelde, os lo quería traer para que veáis que al final no solamente las motivaciones de un asesino es una infancia trágica, ni nada de nada. Al final un psicópata es un psicópata y lo que te despierta esa psicopatía pues puede ser 1000 motivos que al final solamente los tendrán ellos en su cabeza y solamente los entenderán ellos. Ellos estarán convencidos de que están haciendo lo que deben hacer, pero el resto de la sociedad, horrorizados, nos quedamos aquí mirando lo que han cometido. En fin, este es el caso de José Cintavelde. Espero que, entre comillas, lo habréis disfrutado, de que os esté gustando pues cómo estoy haciendo esto. Que me sigáis apoyando, sobre todo también mostrando el podcast a otras personas, porque al final también está bien esto de que no pasa nada porque al final tenga un público de 3 personas, porque al final estaré ahí para esas 3 personas, pero sí que es cierto que tiene su recompensa también el saber
que os está gustando tanto como para que lo recomendéis, otras personas lo escuchen, que no me conocen. Sobre todo me interesa también que me escuche gente que no sea fan de mis libros, para que también conozcan esta faceta mía y ya no vayan con él prejuzgando que como soy fan de Blas me va a gustar lo que hace. También me gustaría que gente que no le gusta lo que hago porque no me conoce directamente pueda llegar a gustarle y que lo recomendéis mucho. Y sobre todo, que estés aquí para el próximo capítulo. Yo voy a intentar que cada viernes tengáis uno, ¿vale? Este ya de hecho ya me ha costado porque se me ha complicado mucho la semana y me ha costado mucho grabarlo, encontrar un momento y poder haceroslo llegar, pero tengo ese compromiso de que tengáis un capítulo cada semana. No sé todavía con lo que vendré la que viene, voy a pensarlo, pero que sea algo que os deje con la boca abierta. Lo dicho, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Muchísimas gracias.